Bienvenidos a Balance, Salud y Vida. Les saluda su amiga la doctora Cobian y me encuentro con excelentes invitadas. Tenemos a Carolina Ávila y a Carolina Salvador. Y el tema de hoy es muy interesante. Bienvenidas, chicas, gracias por estar aquí. Gracias por su disposición a compartir con la comunidad ese conocimiento tan importante que tiene que ver dentro del contexto del abuso doméstico. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de lo que es el abuso psicológico y emocional, ¿verdad? Sí. Y entonces, todo abusador, sea hombre o sea mujer, porque el abuso se da en los dos lados. No solamente son los hombres los que abusan, también las mujeres. Lo que pasa es que es más común enfocarlo hacia la mujer porque como que es el sexo débil y es difícil que un hombre diga, no, pues estoy siendo abusado y mucho más que vaya a pedir ayuda. Pero eso no quiere decir que no sucede. Entonces, cuando hablamos de este tema, obviamente los abusadores utilizan estrategias. Esas estrategias les funcionan y tienen a la víctima sometida muchas veces por meses, por años y por periodos muy largos. Cuando hablamos de estas estrategias, chicas, ¿cuál sería la primera que podemos compartirle a la audiencia? Mira, la primera de las 10 es lo que en inglés se dice grooming. En español a nosotras les gusta decir la pareja perfecta. O alma gemela, alma gemela, sí, alma gemela. Lo que tratan de hacer es en el fondo hacerte sentir como que si son la persona perfecta para ti. En el fondo quieren como absorberte para que empiecen el proceso del abuso y uno no se da cuenta, y por esto, porque como es gradual, uno eventualmente han pasado años y ya la relación no es amor, no es felicidad, y uno dice, ¿de dónde salió esto? Es porque empiezan suave, un poquito. Es esta donde le escuchan para agarrar información y luego decir, a mí también me gusta esto, yo también hago esto. Son personas encantadoras que te hacen sentir especial, que tú eres lo máximo para ellos, y ahí establecen la base de la, ¿cómo se dice? Sientan las bases de la confianza. Y yo creo que todo esto quizás venga del hecho de creer que el alma gemela tiene que gustarle todo lo que a ti te gusta, tiene que ver la vida desde el punto de vista que tú lo miras. Pero si han puesto a pensar, chicas, en realidad en una relación sería bonito por un tiempo. Pero cuando los dos son tan idénticos, eso también puede generar encontronazos grandes y mucha competencia. Sí. Entonces, buscar un alma gemela no es necesariamente que se parezca a mí ni que le guste lo que a mí me gusta, sino encontrar una persona con quien yo pueda compartir, con quien yo pueda de alguna forma balancearme y aprender el uno del otro. Sí, definitivamente. Algunas veces cuando uno no está de acuerdo con la otra persona es bueno porque hay desacuerdo y se puede llegar a un compromiso más normal, pero cuando alguien está tratando de hacer exactamente lo que uno hace, sí, a mí me gusta eso, yo también quiero eso, yo amo hacer esta cosa igual que tú, eventualmente no es bueno. Y eso es lo que utilizan, ¿verdad? Para que caiga uno redondito y uno cree que se sacó la lotería, ¿no? Sí. También mujeres lo hacen, no solo los hombres. No vayan a pensar que porque habemos 3 mujeres aquí somos montoneras, para nada. No se trata de eso. No, sí. Definitivamente le pasa a todos, a todos. Y los ramos de flores que no te llegan nunca más después. Sí. Te hacen pensar que en realidad tienes suerte de conocerlos, pero no lo dicen directamente. En el fondo se hacen como el príncipe azul o la princesa azul. Sí, fíjate que hemos estado hablando en otros temas acerca de las etapas del matrimonio, y la del enamoramiento es una de las etapas más delicadas porque ambos lados, tanto él como ella, tratan de impresionarse y dejan de ser ellos y aparentan ser alguien más, buscando no solo impresionar, sino soy el perfecto, soy lo que siempre ha soñado. Pero cuando se pasa a la segunda etapa, que es la del conocimiento, y ahí sí ya se da cuenta que nada que ver, esa es la prueba de fuego. Sí. A veces demasiado tarde, porque cuando ya se está dentro de este contexto, ya el abusador ya tiene bien agarrada a la víctima, ya está manipulando y ya no puede escaparse y se siente obligada o obligado a continuar ahí. Desafortunadamente son sumamente encantadores y esta parte, la primera etapa, es el principio de un proceso donde ellos tratan de aislar a la persona del resto de las personas que conocen, y lo hacen en esta etapa por hacerlo sentir como que son la persona perfecta, son la persona con cual yo más confío, y ese es el principio.
Y es que es muy importante el yo te compro, yo te llevo, yo te doy, y van generando dependencia. Y ahí es donde la víctima, sin darse cuenta, ya va cediendo, ya va bajando, se va sometiendo, y al rato te jodiste. Sí, definitivamente. Sí, entonces cuando hablamos de esta, que es el alma gemela, que como les gusta a ustedes llamarlo, esta se da en la etapa del enamoramiento, y hay que tener mucho cuidado, porque si no se tiene una autoestima fuerte, si la persona no tiene un control de sí mismo, obviamente va a caer víctima con facilidad. Sí. ¿Y cuál sería otra estrategia? La segunda estrategia que se usa, en inglés se dice gaslighting, y en español sería más como la manipulación de percepción. En el fondo lo que tratan de hacer es cuando quizás hay un argumento o algo que ellos hicieron y uno le dice, ¿por qué hiciste esto? ¿Me hiciste sentir mal o algo así? Dicen, estás exagerando. Como nosotras diríamos, le estás poniendo mucho color. En el fondo, que no era un problema tan grande como tú lo ves. Entonces te hacen empezar a pensar, en realidad yo soy exagerada, estoy causando problemas, estoy buscando argumentos, soy yo el problema. Te hace sentir inferior. Ajá. Inferior. O sea, inferior de ti misma. Sí. Empiezas a no confiar en tus propios pensamientos. Y eso es importante porque la confianza es lo que más ellos usan para controlarte durante todo una este táctica proceso. de poder tremenda. Podríamos decir entonces que lo peor que le puede suceder a la víctima, sea hombre o mujer, es empezar a dudar de sus propios sentimientos, de sus propias palabras, de sus propios sentimientos, y caer víctima de esa percepción malinterpretada o movida o alterada, que en realidad lo único que está haciendo es someter a la víctima a más manipulación. A más Definitivamente. Esto lo usan para crear una dinámica de poder, porque todo tiene que ver con el control y el poder. El abusador lo que más quiere es tener poder sobre la víctima. Eso es todo. Eso es el focus para todo lo que hacen. Y lo triste es cuando las personas vienen de familias disfuncionales y lo único que han vivido es ver a papá sometido a mamá o ver a mamá sometida a papá. Entonces creen que eso es normal y ahí están cargando la cruz, como nos dice la cultura: con ese te casaste, con ese te quedas. Claro. Y es muy triste, de verdad. Cuando escuchamos toda esta información, quizás usted que nos está oyendo ya pasó o está en una situación de abuso doméstico. Qué bueno que está escuchando este video, qué bueno que tiene la oportunidad de poder recapacitar, de poder generar conciencia de que todas estas estrategias que utiliza el abusador es con el propósito de tener control sobre su vida. Tome el control de su vida y créame que va a poder salir de ahí. Sí, no, y sobre todo cuando te dicen es que el matrimonio es para toda la vida y te meten eso en la cabeza porque tú te criaste con eso y tus padres te lo dijeron, que el matrimonio es para toda la vida, o sea, te jodiste. No, y lo tremendo es esto, que cuando, en el caso mío, y ahí voy yo siempre, ¿no? Es que a mí me gusta compartir mi experiencia. Cuando ya logras divorciarte, o sea, te quedas amargado y te quedas enojado, porque tú te casaste para toda la vida. Entonces hay momentos, pasan los años, y hay momentos que te sientes así como que, híjole, pero yo me casé para toda la vida, o sea, ¿por qué no funcionó? ¿Por qué las cosas no se arreglaron? O sea, ¿hasta dónde esa creencia limitante que traemos de la cultura de los papás, horrible, de la iglesia? Sí, la iglesia también la enseña, nos puede limitar y obligarnos Y te sientes súper culpable. inconscientemente a estar en una relación de abuso, porque Sí. esa es tu cruz y es para toda la vida. Exacto, ¿no? tu cruz. Ay, Pero no. hay que recordar que no es la culpa de la víctima, no lo es. Súper importante eso. Ujú. No es la culpa de la víctima. Sí. No lo es. Súper importante. Sí, porque si aparte a todo lo que ya está sufriendo se le agrega la culpa, pues No. peor nunca va a salir. Lo que de pasa es que cuando ya la víctima se da cuenta, se siente culpable. Sí. ahí. Ujú. Y la verdad que no se sientan culpables. Si alguien está viendo este video y se empiezan a dar cuenta, estoy en una relación abusiva, no se sientan culpables. Pidan ayuda, pero no se sientan culpables. Sí, porque uno de los procesos de restauración, cuando ya se sale del abuso, precisamente es el poder perdonarse a sí mismo Sí. por haber permitido el abuso, el atropello,
por haber permitido estar sometido a alguien que no le valoraba, que no le amaba. Pero ese es un proceso que viene después, cuando ya está la restauración de haber salido de ahí. Sí, definitivamente. Sí, entonces, así como hay un tercero, ¿verdad? Sí, y va muy en conjunto con la manipulación de la percepción y sería la victimización. En el fondo, cuando hay un problema, hay un conflicto, en vez de decir estás exagerando, la otra táctica que usan es soy yo soy terrible, ay, ¿por qué estás conmigo? Deberías irte, ándate, yo soy terrible pareja, déjame, tú necesitas a alguien mejor, no soy suficiente para ti. Ajá. Sí, yo recuerdo, a mí lo que me decía era, es que yo te amo con todo mi corazón, yo no entiendo por qué te trato así, es que soy un tonto, soy un estúpido, ¿por qué siempre te hago daño si eres lo que más amo? Te prometo que no va a volver a suceder. ¿Y qué hacía yo? Pues le creía, porque era una victimización que hasta me daban ganas de llorar. Sí, pero en realidad es manipulación. Yeah. Y no tiene poder detrás. Esas promesas son completamente falsas y lo único que lo usan es para manipular, para controlar. Al final te hacen sentir culpable. Eso es. Sí, y ahora que sabemos que esto del abuso doméstico no solamente son hombres que abusan de mujeres, sino que son muchas mujeres que hacen lo mismo. Y ahí están los pobres hombres callados, sometidos, tolerando, aguantando. Ni quien se imagine, porque los ven. Es verdad. Los ven como si nada, pero por dentro están atravesando una situación terrible. Y como dije, ya lo dije al principio, es más difícil que un hombre pida ayuda a que una mujer lo haga. Sí, pobrecitos, están siendo aplastados por mujeres. Pobres, sí. Y ahí están victimizándose también ellas, ¿no? Haciendo el gran show. Sí, con el propósito de someter. Sí, y también una de las cosas peores cuando uno se victimiza es que cuando ellos empiezan a decir, ay, es mi culpa, soy terrible pareja, no soy suficiente para ti, en vez de corregir el problema o en vez de encontrar una solución, todo el focus se va a tratar de hacerlos que ellos se sientan mejor. Y de ahí se olvida el problema original. Si uno le estaba diciendo, ¿por qué hiciste esto? Ya se olvida completamente. Y estás 1 hora, 2 horas tratando de hacerlos que se sientan mejor. Pero ¿saben qué es lo más tremendo? Esto es bien tremendo. Que después de que te abusan, fíjate qué tremendo lo que les voy a decir, después de que te abusan y después de que utilizan cualquiera de estas estrategias, por lo regular te coercionan a tener relaciones sexuales aunque no quieras. Porque es una forma más de decir mi territorio. Eso es lo que más denigra, lo que más daña, lo que más afecta a una mujer. Yo hablo porque soy mujer y yo lo viví, que está en una relación de abuso, que te someten y te abusan sexualmente para decir, gané yo, es mi territorio, eres mía, te sometes. Es espantoso, es espantoso. Wow. Te estoy escuchando y... Sí, yo lo sé, es increíble. horrible, es horrible. Yo siempre, suena gacho lo que voy a decir. Obviamente, repito, es de hombre y de mujer, pero yo como soy mujer, pues hablo mi parte, ¿no? Yo digo, es como cuando viene un animalito y avienta pipi para marcar territorio. Qué triste. Pero esa es la mejor comparación que puede explicar lo que se siente. Sí. Ya, ¿y cuál es el cuarto? A ver. Luego viene el cambio de culpa y también se usa quizás en conflictos y problemas. Es cuando en vez de decir no soy suficiente para ti y en vez de decir estás exagerando, lo que dicen es no es mi culpa, es tu culpa. Y no lo dicen explícitamente, no lo dicen directamente, lo dicen por debajo para que uno mismo empiece a pensar en realidad es mi culpa, no es la culpa de ellos. Pero no es verdad, no es verdad. Es el clásico, no es que la comida no estaba caliente. Tú sabes que me gusta caliente y no estaba caliente. Y pum, ya aventaron el plato y ya hicieron su despapayo. Solo era una broma. Así. El clásico, sí. Te lo estaba, era una broma, pero... Solo era una broma y eres sumamente emocional. No, todavía minimizan. Entre chiste y chiste te lo están diciendo de verdad, pero... era una broma, así como... Pero eso es lo tremendo, lo que estás diciendo, porque te minimizan emocionalmente. Ni siquiera respetan el hecho que te lastimaron y que tienes todo el derecho de sentir lo que sientes, porque somos seres emocionales. O sea, es terrible. Sí. Ya, seguimos con el otro. Definitivamente. Lo único sí que quiero agregar es que es sumamente manipulador lo que hacen cuando agarran la situación y dan vuelta a las mesas completamente y uno no se da cuenta.
Y cuando uno sí se da cuenta que no pasa mucho, empiezan a darse vueltas. Empiezan a repetir cosas, empiezan a traer cosas del pasado de uno simplemente para decir, bueno, pero tú hiciste esto hace Correcto. un año. Y es como que no tiene nada que ver, pero igual. O eres igual a tu mamá, o cosas así, sacan cosas de tu familia, de tu pasado. Toda tu debilidad la sacan y al final lo malo que ellos hicieron se termina dando vuelta y lo tuyo, o sea, al final lo tuyo, y terminas pidiéndole disculpas. Sí, O sea, sí, se da vuelta la Lo situación. tremendo es que las personas que están en esta situación de abuso, o sea, ya no tienen la libertad de contarles situaciones personales ni de la familia, porque saben que esa información en un futuro, en determinado momento, va a ser usada Sí. en su contra. Sí. ¿Te imaginas? O sea, ¿qué Sí. tipo de relación se puede tener Que no si puedes no puedes confiar. confiar? No puedes ni siquiera abrir tu corazón y decir, me pasó esto con mi mamá y me lastimó. Exacto. Porque al rato esa información la tiran, herida te la vuelven tiran. a dar, Sí, pero, claro. pero ya como dicen, ya con limón. Y ¿no? eso no se hace, No. eso no se hace. Qué tremendo, qué tremendo. Sí. Ya. Luego lo próximo que viene es el tratamiento silencioso. Esto lo usan, es sumamente degradante. ¿Degradante? Sí, Ujú. degradante. Lo dijiste bien. Sí, y lo que tratan de hacer con esto es, en el fondo es como un maltrato, ¿cómo se dice? Punishment. Como un castigo. Un castigo, exactamente. Lo usan para decir, ok, tú hiciste esto en contra de mí, ahora yo te voy a... No te voy a poner atención, tú eres nada. Es una minimización extremadamente manipulativa porque... Es un castigo. Sí, es un castigo, pero la esconden y dicen, no es un castigo, estoy haciéndolo por tu bien, para que aprendas, para enseñarte una lección para tu bien, para tu futuro, que en realidad no tiene nada que ver. Es una excusa simplemente para degradar. Sí, porque es otra forma de controlarle y manipularle, porque nadie quiere ese tratamiento silencioso donde estás ahí pero parece que no estás, donde muchas veces das las buenas noches y ni siquiera se te contesta, No. o donde tú estás en la sala y entra y se da la media vuelta y es muy obvio que está tratando de castigarte, de evitarte para que te sientas mal y de esa forma reforzar la manipulación, el hecho de tenerle sometido. O sea, Sí. qué sucio de verdad que hayan hombres y mujeres en relaciones tóxicas abusando de esta forma. Es triste. Sí. Por eso que viene, es el ciclo de la violencia doméstica, Ujú. que es así, va en crecimiento y crecimiento, que está primero la luna de miel, ¿cierto? Y luego vienen las tensiones acumuladas y ahí es donde es la etapa esa del desierto, Ujú. cuando te castigan y mientras más largo es el tiempo, o sea, más tiempo llevas con esa persona, más largo se hace ese periodo, el castigo, Sí. y más corta se hace la luna de miel, Sí. mientras más tiempo llevas con esa persona. Desafortunadamente es como cuando uno le está enseñando a un perro cómo actuar y es Feo. exactamente lo mismo, es un conditioning lo que se dice y es en el fondo te hacen pensar que quieres, como que te pones adicto a esa luna de miel, pero como se está alargando el tiempo y se alarga el proceso y se acorta la etapa de luna de miel, uno no sabe cuándo va a venir la próxima demostración de amor. Entonces haces todo lo posible para tratar de ganarle el amor, para tratar de hacer Ganarte que el estén amor. sumamente feliz contigo siempre, para que ellos te den el abrazo o te den las flores, lo que sea. Qué terrible ganarse el amor. No, sí, y ahí ves el perrito, lo patean y ahí viene el pobrecito moviendo la Fiel, cola. perro fiel. Sí, no le das de comer y ahí está. O sea, qué triste, ¿no? Hasta dónde llega esta condición y que sea tan común, que hayan tantos hombres, tantas mujeres en esta situación y quienes tienen toda una vida, como en el caso mío, 21 años. 21 años en silencio, sufriendo, hasta que yo pude concientizarme, pero gracias a la educación, porque fue cuando me metí a estudiar, y conforme fui aprendiendo y fui empoderándome al darme cuenta del potencial que tenía, de todas las fortalezas que tenía dentro de mí, todos los dones, talentos, habilidades, me fui empoderando y le fui quitando terreno hasta que Te iba a preguntar, ¿cómo fue que te diste cuenta? ¿Estudiando? Estudiando. Cuando yo me metí a estudiar psicoterapia, la primera amenaza fue, si sigues estudiando me divorcio de ti. Yo dije,
no importa. Lo segundo era no cuidarme los niños, no pagarme la escuela, ni mucho menos, no me mantenía, entonces no tenía yo un gasto. Entonces se me dificultaban las siempre cosas. Siempre tenerte aplastada. Sí, buscaba la forma de quitarme el carro, buscaba la forma de comprometerme con cosas de lo que hacíamos juntos, siempre tratando de estorbar, y yo me aferré a la escuela y yo dije, voy a estudiar y voy a estudiar, y de repente me acuerdo en las primeras clases, yo me ponía a llorar, me daba un sentimiento todo lo que estaba enseñando el maestro, y un día me dijo, a ver, ven para acá, Guillén, me dijo, ¿por qué lloras tanto? ¿Cuál es tu historia? Y yo nomás me le quedé viendo y me dijo, no tengas miedo, me dijo, de todo lo que hemos enseñado, ¿qué es lo que te pega? ¿Por qué es que te pones así? Pues de verdad, a mí hasta vergüenza me daba porque no me podía controlar. Y cuando yo le dije lo que me estaba pasando y le llevé el reporte, porque a mí entonces ya me habían evaluado el abuso y yo salí con abuso psicológico, emocional, el abuso financiero, el abuso sexual, y no me acuerdo cuál era el 4, ya me acordé, pero eran 4. Entonces, cuando yo le enseño el papel... Era mucho. me dijo, mira, me dijo, yo me encargo de que tú te gradúes y vas a pegar tu diploma en la cabecera de tu cama. Y cuando ese hijo, mi maestro de España, español, ya ves su lenguaje, cuando este hijo de tal por cual se arrime a la cama, va a mirar quién eres tú. Y me fui empoderando. El maestro no solamente tuve el privilegio de que me tomara como alumna, no, me tomó como si fuera mi mentor. Y me decía, mira, hazle así y empodérate. Y tú eres una mujer, mira qué inteligente. O sea, él te ayudó mucho. Olvídate, me abrazó y me llevó por el camino. Pero ahí ya te habías dado cuenta que ella era abusada. Pero ¿sabes por qué me di cuenta? Porque caí en una depresión y yo ya no me quería levantar, no tenía fuerza para cocinar, llevaba a los niños a la escuela y era un esfuerzo sobrehumano. Sentía que me iba a desmayar, veía lucecitas. O sea, el agotamiento físico. De la depresión. O sea, era un nivel de depresión muy grande. Y fue ahí cuando escuché en la radio, si usted está atravesando depresión, siente que está en una relación abusiva, llame al hotline, y dieron el número. Entonces yo primero dije, pero yo no estoy en una relación abusiva, yo lo único que tengo es depresión. Cuando llamo y me dicen venga y no le diga a nadie que viene para acá, y entro al lugar, me meten en un cuartito con un montón de papeles y me dice, se va a tardar como 2 horas, pero tiene que llenar todo esto. Y ahí estoy yo, llene. Al rato, como a la hora, regresan y me dicen, señora, usted está siendo abusada psicológicamente, emocionalmente, financieramente, sexualmente. ¿Y sabes cuál fue mi respuesta? No. Yo le dije, no, me reí, le dije, yo no estoy siendo abusada. Y me dijeron, entiendo, no se preocupe. Entonces, empecé a ir a grupos de apoyo, donde yo escuchaba mujeres que acababan de entrar como yo y otras que ya estaban por salir y otras que estaban a medio proceso. Entonces, cuando yo escuchaba todo lo que decían, yo decía, igualito a mí. Y me fui concientizando y me fui dando cuenta, y eso a la par de lo que estaba estudiando psicoterapia y el maestro que me abrazaba y me abrazaba en conocimiento, en guianza, fue como yo me di cuenta de que la cosa no era así y me fui empoderando. Que no eras la única. Sí, y aprendí a decir no y aprendí. Entonces ese no, a esto es importante que se los platique, chicas. Como yo era pastor y estaba en un contexto de iglesia, la arma más sucia que utilizó fue decir que yo no era una mujer sujeta. Dentro del contexto bíblico se enseña religiosamente que la mujer tiene que estar ciegamente sometida al hombre. Entonces, cuando yo ya iba a predicar, porque yo era la que predicaba, minutos antes empezaba el conflicto, me decía qué hacer, cosas que no, yo decía que no, y me decía, eres una insujeta, y así vas a ir a predicar, hipócrita, y no que conoces la Biblia. O sea, como ya no me pudo manipular por lo mío, era el contexto de la iglesia. Entonces, ¿cuántas veces no yo llegué a ese púlpito a pararme por la misericordia de Dios, a llevarle un mensaje a esas personas que llegaban a la iglesia con hambre y necesidad? Pero yo por dentro me iba muriendo y yo le decía, Dios, ayúdame, soy yo esa mujer insujeta, soy yo esa mujer que está en pecado. O sea, yo me desgastaba emocionalmente, mentalmente y físicamente, como ustedes no tienen idea. Si yo les dijera,
hubieron tantos intentos de cerrar la iglesia, les mentiría, porque yo perdí la cuenta de cuántas veces quise cerrar la iglesia, porque ya no podía. ¿Estabas tú ahí, Elsie, cuando hice el círculo? Ok, fíjense bien. Un día que ya no aguanté, ese fue el día que más me lastimó, porque yo le dije yo hice algo que lastimó a uno de mis hijos. Entonces, él, buscando información para seguir manipulándome, vino y agarró al niño y le sacó información. Y ese día, justo antes de ir a la iglesia, como no encontró cómo doblegarme, me aventó la información y me dijo, tú, la gran madre, hiciste esto que lastimó a tu hijo. Ese día yo sentí que me iba a morir en vida. Yo llegué a la iglesia y yo no pude. Y yo hice un círculo, él sí estaba ahí. Hice un círculo y les dije, hoy cierro la iglesia. Muchas gracias a todos, ha sido un privilegio. Hay muchos ministerios donde pueden ir y todos empezaron. No la puede cerrar, pastora. Nosotros sabemos que está atravesando situaciones. O sea, a ese grado, lo que comparto aquí es lo siguiente, que el abusador no se va a limitar a utilizar lo que le estamos diciendo aquí. En mi contexto, utilizó la herramienta de mi espiritualidad, de mi amor por Dios, de mi amor por el servicio a la comunidad. Pero gracias a Dios, no ganó, porque al final de cuentas, después de 21 años, me divorcié y ya llevo 9 años. Quería joderte a toda costa, si no era por un lado, era por otro. Es lo que iba a decir, me acordaste de algo. Muchas veces cuando la mujer se divorcia, en este caso tú ya habías cortado el lazo, cuando la mujer se divorcia, ¿quiénes quedan? Los hijos. Entonces es otro problema porque continúan con los hijos. Sí, eso es triste. Qué barbaridad. Sigue la 6. Sí, 6, aislamiento. Antes de que sigamos, quiero decir que mucha gente que está escuchando esto, lo más probable es que digan, no, es que esto es muy extremo, yo no estoy en esa situación, pero hay que pensar que no siempre es tan extremo. Por ejemplo, con el tratamiento silencioso no es siempre que te ignoren completamente. Hay veces que te siguen hablando y dicen las cosas como que si fuera normal, pero como que uno siente que no hay emoción detrás de las palabras que dicen y es como completamente plano, completamente plano. Entonces uno dice, me siento como que si me está rechazando, pero en realidad uno no sabe cómo explicarlo porque no te están ignorando completamente, no te están cortando la comunicación, siguen hablando contigo tal cual como lo harían normalmente, pero por detrás uno se da cuenta que no están hablando como siempre hablan, lleno de felicidad o no sé, con emoción. En realidad se siente completamente plano y uno no sabe cómo explicar lo que está pasando. Entonces uno dice, si no lo sé cómo explicar, entonces yo soy la loca, pero eso no es verdad. Tremendo, realmente esto es terrible. Sí. El aislamiento. Sí. El aislamiento, sí. Es el próximo que sigue y con el aislamiento lo que tratan de hacer es completamente separar a la víctima de cualquiera persona que los pueda ayudar. Y eso empieza desde el principio, con la luna de miel y las, ¿cómo se dice? Almas gemelas. Ahí es cuando empiezan, no sé si se acuerdan que yo dije que empiezan con la confianza y uno empieza a decir, esta persona es la persona con cual yo más tengo confianza. Ya cuando uno llega a la etapa de aislamiento, uno se siente que ellos han separado al resto del mundo tanto que uno dice, esta es la única persona que yo tengo confianza con. Estás sola, no. Ya no es lo más, es lo único. La única persona te que quedaste solo ya. Te quedaste solo o te quedaste sola y ya ni siquiera es como que no se lo puedes contar ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu hermana, ni a nadie. Es como porque tú sientes que no te lo van a creer. Y uno ni se da cuenta. No se da cuenta porque empieza chiquitito. Quizás te dicen, no salgas con ellas, ven conmigo hoy día, vamos a hacer algo juntos los dos solitos. Y de ahí de repente uno se da cuenta y dice, no he visto a mis amigas en 3 años, no he hablado con mis papás en 5 meses. No. Y aunque los vieras, no les vas a contar. No, porque ya no está la confianza. No está. Porque los cortaste completamente, ya no hay una relación constante. Y eso es lo que ellos querían, que tú no estuvieras en contacto con otras personas, que no escucharas otras perspectivas de otras personas. Sí, yo ahorita recordé que después de tantos años de aislamiento, porque lo viví por muchos años, la primera vez que salí con mi amiga, con Gloria, fue con Gloria, salí con ella, me dijo, vente, vamos a cenar.
no les miento, Dios es testigo de lo que digo. Cuando yo iba saliendo de la casa al carro de Gloria, yo iba temblando, sentía que el corazón se me iba a salir, sentía como que el hecho que yo hubiera aceptado ir a cenar con Gloria era lo más malo, lo peor que podía haber hecho. Era un gran pecado, y inconscientemente dentro de mí algo me decía, así te va a ir cuando regreses. Horrible. Un sentimiento espantoso. Sí, es que lo que quieren es que no puedas pedir ayuda, porque el momento que uno le dice todo lo que está pasando a otra persona, que ya es difícil comunicarlo porque uno no tiene las palabras, no sabe cómo explicarlo, es un maestro de manipulación. Ya cuando uno se lo cuenta a alguien, esa otra persona se queda con la boca abierta, o sea, es como, no puedo creer lo que me estás diciendo. Y ahí esa otra persona te diría, pide ayuda, o yo te ayudo, sale de esa situación, y eso es lo que ellos no quieren que pase. Claro, porque te sales del control. Ya, y seguimos con la minimización. La minimización, eso es sumamente importante, y lo hacen en casi todas las otras tácticas que ya hemos conversado. La minimización es cuando ellos te achican, te hacen sentir como un ratoncito comparado con ellos, se hacen sentir como el Dios. Lo pueden hacer con cosas tan simples que actuar sumamente relajados cuando conversan contigo en el medio de un conflicto. Por ejemplo, si estás teniendo un conflicto y una persona normal quizás elevaría la voz o empezarían a tener problemas más... Una discusión. Una discusión, sí. Esta persona se quedaría completamente relajada, como que si tienen todo el control del mundo y no tienen nada que perder. Y esto es casi como que si fueran un actor profesional, claro, porque uno dice, ¿cómo? Pero la víctima, siendo alguien normal, no va a saber cómo actuar igual. Entonces ellos son los que empiezan a perder el control, y de repente uno, o sea, el abusador empieza a decir, mírate, me estás tratando así, me levantas la voz, cuando en realidad tú eres la persona que causó todo el problema. O sea, yo estoy aquí no haciendo nada, tú eres terrible, tú eres... En el fondo están menospreciando tu autoestima. Completamente. Pisoteándolo, pero así a morir. Uno queda abajo y dice, no sabe ni cómo defenderse. No. Y el minimizar incluye el hecho de que tu opinión no cuenta. Y tú no tienes por qué sentirte así, porque en realidad ni te dice casi nada, para que exageras. Eso es minimización, así que hay que tener mucho cuidado. Y sabes un punto aquí que quedó pendiente la otra vez, pero conversando con gente de Safe Nest, esta parte, muchos policías usan esto, la minimización, con gente que agarran, que esposan, y ocurre mucho que llegan muchas mujeres por violencia doméstica cuando el que debería haber llegado era el hombre. Hay mucho policía que usa este abuso de poder. Y me lo dijeron las personas cuando fui a recopilar información, me lo dijeron personas de SafeNest cuando me mandaste a buscar los números de teléfono para ayudar a la gente. Y es triste esto, saber que muchos policías aprovechan este abuso de poder para maltratar a mujeres que no saben ni cómo comunicarse en inglés, que se traban, que no pueden explicar lo que está sucediendo. ¿Cómo? Si la policía es la que debiera estar, así como los jueces son la gente que debiera estar más capacitada para tratar con este tipo de problemas, porque esto es algo que existe, es un tema presente en la sociedad en este minuto. Desafortunadamente igual los policías son unas personas iguales que la persona normal, entonces terminan siendo quizás algunas veces terminan siendo machistas, racistas, y usan esto para pisotear a la persona. Chicas, se nos fue el tiempo volando, pero nos quedó para otro video. Así que vamos a juntar lo que quedó con lo del abuso de físico, el abuso de mascotas y el de destrucción de propiedad. Y vamos a hacer otro porque no queremos pasar el tiempo que regularmente toman los videos, que son 30 minutos. Cualquier pregunta que tengan, 702-365-8000, manden mensaje de texto y vamos a estar respondiendo cualquier cosa que quieran ustedes saber. ¿Tienen la información de SafeNest? Sí. Para que den los números, por favor. Sí, es mejor buscar ayuda como esta, porque estas personas están capacitadas para ayudar y están ayudando ya a muchos, ¿verdad, Caro?
Sí. Bueno, ok, aquí tenemos el 702-455-3400. Ok, otra vez. Ese sería súper importante. 702-455-3400. SafeNest se escribe S-A-F-E, Safe, y luego Nest, N-E-S-T. Si usted busca en Google SafeNest, va a agarrar mucha información y se va a dar cuenta que muchas mujeres ya han pasado ese proceso y se han restaurado, y algunas han rehecho su vida y han encontrado parejas que sí les respetan y les dan su lugar. Entonces, ¿algún otro número? No, solo quiero decir una frase ¿Sí? que me gusta mucho Sí, y sí, que la correcto. encontré por ahí, que es muy importante. Dice, todo intento de imponer su voluntad a otra persona es un acto de violencia. Muy bien dicho. Ya, Carolyn, muchas gracias. Gracias. ¿Quieres decirles alguna última palabra? Quiero decir que sí se puede. Amén. Sí se puede salir. Amén. Ok, pues gracias a las dos, que Dios me las bendiga. Gracias, igual. Grabamos más porque todavía nos quedan 11 más. Así que bueno, gracias a ustedes por su tiempo, por este espacio, que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video.